donde más pegó, porque me acuerdo que a nosotros en algún punto hasta nos hicieron como que cursos para tratar con los millennials. Neta. Así, cursos de... Mira, es que... ¿Cómo relacionarte? Estaba bien raro, vato, porque, o sea, había gente que sí eran como mayores, ¿no? Pero pues yo soy millennial, te decía, es como que un curso para que sepas cómo tratar contigo mismo. Y es como que... O sea, pero les decían cómo tratar con ellos. O sea, cómo hablar, cómo relacionarse. Era una cosa de que, mira, pues los millennials son huevones. Ahora los millennials son bien influencers, vato. Sí. A los millennials, o sea... Suban una story y digan... Sí, vato, sí son bien influencers, vato, sí. O sea, una mencioncita, pues sí nos levanta ahí. Sí nos tira paro. Sí nos tira un paro. O sea, la información ahí está. Pero, o sea, me refiero... Sí, yo eso lo sé. Me refiero a que si tú lo ves importante. Sí. Pero los mapas se van a acabar, vato. ¿Cuándo? ¿Y si llegamos a un apocalipsis? Ay, vato. ¿Qué? Pues, puede pasar. Bienvenidos a un episodio más de su bonito podcast, Piet Ranch. Un podcast que a nadie... No es cierto. 140 ya. A 140 personas le importan, con la opinión de 2 personas que a nadie le importan. 700 personas en Facebook. 700, ya somos 700. Sí, más las 8 de Spotify. No, ya son 10, vato. Ya son 10. Ahí vamos, graneando. Ahí va graneando. Misael, ¿cómo estás? Bien, estoy bien el día de hoy. Esta semana me ha ido bien. Qué bueno. Muy tranquilo. Qué bueno. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Luis? Vamos a hablar de las generaciones. Vamos al grano, porque siempre luego estamos ahí divagando. Sí. Vamos a hablar de las generaciones. ¿Qué son las generaciones? Las generaciones. Las generaciones. Yo digo que se puede definir como periodos de tiempo que abarcan a cierta población. Es que estaba viendo que... Es que como no traigo datos así exactos. A ver. Estaba viendo que hace mucho la gente decía cómo se podían... no diferenciar, sino distribuir las personas por edades. Uh-huh. Entonces fue que fueron surgiendo las generaciones. Al principio eran lapsos de 20 años. Uh-huh. Tipo, la primera generación es de tal año a tal año, 20 años después es la generación tal. Ok. Y ya después, conforme pasó el tiempo, pues se le fueron dando nombres a esas generaciones conforme a la cultura que había, al espacio en donde estaban y todo eso. Y fue donde surgieron las generaciones, las que ahora conocemos. Las generaciones yo las había escuchado como en la Biblia, ¿no? Como la primera generación, o como los teléfonos, la primera generación, y luego la segunda generación, la tercera generación. O sea, como que es la que va siguiendo, ¿no? Por ejemplo, la primera generación de nuestra familia, por ejemplo, por decir algo, son mis abuelitos. Uh-huh. Y luego ya de mis abuelitos salieron mis papás, la segunda generación, y luego nosotros la tercera generación, y los que siguen de nosotros la cuarta generación, ¿no? Sí. O así para contar desde cierto. Pero a nivel global también se utiliza como para separar a la población, sí, por edades o por etapas que no necesariamente son exactamente los mismos, pero algo así. Entonces, pues más que nada lo que derivó de este tema, uh-huh, fue lo que estábamos varias veces ya habíamos recaído en el tema. Ahí está el punto, como de la generación de cristal. Oh, sí. Ya habíamos hablado de eso, entonces dije, pero ¿por qué generación de cristal? ¿Por qué generación de cristal? ¿A qué se refiere? Entonces, vamos a hablar... Préstame uno, porque tienes 2 ahí. No seas envidioso. No manches. Ahí está, va en medio, porque es de ambos. La generación de cristal... ahorita vamos a ver por qué. Sí. Y quién es. Sí. Pero bueno, para empezar, hay según lo que estuvimos leyendo, uh-huh, hay diferentes generaciones que van desde la época de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, hasta la actualidad. Entonces, la primera generación, vamos con la primera luego. ¿Quiénes son la primera generación que hay después de la guerra? Después de la guerra. Ajá. Son estos, ¿no? Ajá, los verdes. Los baby boom. Baby boomer. Baby boom. Baby boom. ¿Sabes por qué se llaman baby boom? Creo, a ver si este dato lo traigo. ¿No es algo así como que era un grupo de música en ese entonces? ¿No? Algo así. Error. Strike 1. A ver. Deberíamos hacer un de 3 strikes y al tercer strike pierdes algo. No, hombre, gato, ya hubiéramos perdido. ¿Quién es Britney Spears? Se llama baby boom porque después de la guerra, pues todos los vatos regresaron, los soldados a sus casas y todo, pues
ganosos de tener familia, de hacer estabilidad. Sí, entonces, fue cuando la tasa de... ¿Cómo se dice? La tasa de natalidad se fue para los cielos. Fue el baby boom. Y fue un baby boom. Entonces por eso se llama baby boomers. A la gente, a los que nacieron en el baby boom se les llama baby boomers. Okay, o sea, todo lo que fue la posguerra, todos los bebés que nacieron en ese entonces. Por eso hay un chorro de población en esa generación. Ajá, si te fijas en los datos que hay, son la generación que es de las más 12,200,000. Sí, eso dice la infografía. Eso dice lo que recabó el equipo de investigación de Pierre Ranch. Una búsqueda de Google. Una búsqueda de Google. 12 millones de personas en la generación, o sea, que abarcaron la generación del baby boom. Ajá. Y esos vatos, como eran vatos que nacieron, te digo, después de la guerra. Entonces son los vatos que eran los hippies, los vatos acá que estaban en contra del gobierno, en contra del... Ah, ya ves, por quitármelo. No manches, se quebró. No. Bueno, entonces eran los vatos que eran todos. Te lo cambio. Gracias. Eres muy amable. No te vas a cortar. Aquí está. Eran los vatos que... Pues sí, los hippies, básicamente. Entonces, son los que crecieron en los 60, 70. Son como los que salen en la película de Forrest Gump. Como los que salen en la de Forrest Gump. Que están ahí en la Casa Blanca. Como Jenny. Y pues básicamente son esos, vato. Se caracteriza por ser una generación muy numerosa, que eran bastantes. Un chorro. Se caracterizan por ser medio hipiosos. Pero, pues básicamente son o sea, si los vemos ahorita, son nuestros abuelos. Los abuelos, los viejitos, los señores que ya están viejitos. Los años más o menos. Pero viejitos, vato, viejitos. Es que, mira, yo he visto que vienen separados como por los años en los que nacieron. Pero en realidad yo creo que lo que más influye es los años en los que se desarrolla su generación. Ajá. O sea, en lo que abarca. Ajá. Porque, pues sí. Sí. Por ejemplo, bueno, lo que dice ahí el marco temporal del 49 al 68. Ajá, pero en realidad los hippies fueron entre los 70s y los 80s. Sí. Entonces, y obviamente conforme va pasando el tiempo todo eso cambia. Sí. Entonces, haz de cuenta que, pues básicamente eran esos. Entonces, después de estos vatos, pues ya entra, ¿cómo se llama? Lo que es ¿cómo se llama? Pues la nueva generación. La nueva generación. O sea, la generación que le sigue a ellos. Que es una generación, la que se llama la generación X. Generación X. ¿No te acuerdas de la lucha libre de Triple H y... The Generation X. The Generation X. Obviamente que me acuerdo con Shawn Michaels y el rompecorazones. Y pues básicamente estos son la generación X que vendrían siendo lo que son ahorita en nuestros días nuestros papás. Nuestros papás. Yo creo que esos vatos lo que más les influyó era como... O sea, ya... ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Puras fallas técnicas ahorita. No, ¿cuáles fallas? Aquí está ya. Fueron lo que más les influyó fueron... Es que bueno, ¿qué información traías tú de la generación X? Sí, bueno, yo estaba pensando en hablar más o menos de esto. Ajá, a ver. Que es cómo era la generación, por ejemplo, los baby boom. Ajá. Que eran los que dices que regresaban, habían regresado de la guerra y todo eso, y fue donde salió toda esta nueva generación. Uh-huh. El rasgo característico que venía era la ambición. Y me acuerdo mucho de esos que dices que son nuestros abuelitos, ajá, que tenían muy presente el respeto a los mayores, que tenían muy presente el trabajar duro. O sea, y eso conforme las generaciones obviamente va cambiando. Sí. Y ahorita lo vamos a ver hasta las últimas generaciones, las de ahorita. Podríamos hablar de la de cristal, en donde ahorita ya no les importa nada de eso. Pero hablando de la generación, la primera de la que hablábamos, tenían muy presente eso, el respeto a los mayores, el trabajar, de ser chambeadores, el de esforzarse por su familia y todas esas cosas. ¿Y la generación X? Y luego la generación X, pues, me acuerdo mucho cuando... ¿No te acuerdas una vez que dijiste que una generación... Fuerte. Generaciones fuertes crean generaciones débiles y generaciones débiles crean generaciones fuertes. Yo creo que eso exactamente estaba pasando ahí. Porque estaban con la generación en donde los... hippies. Ajá, y los papás trabajaban, los papás hacían todo. Los papás se esforzaban, los papás les enseñaban el respeto y todas esas cosas. Entonces la próxima generación ya no creció con eso mismo. Uh-huh. O sea, más bien lo fue así como olvidando, así como que esas cosas ya son de mis papás, de cosas de mis abuelos. Entonces, conforme las generaciones fueron cambiando, pues todo eso también iba cambiando
Los rasgos característicos. Pero, bueno, no sé. Yo creo que es que las generaciones... Eso... Es que, bueno... Yo creo que lo de las generaciones está más bien influenciado por... Es publicidad, vato. Es puro... Es mercadotecnia. O sea, es segmentar a la gente en grupos para venderles cosas. Básicamente, ¿va? Entonces tú dices, no, pues Sí, porque no necesitas estar... O sea, no necesitas así como... Yo siento que no es necesario, no es pertenecer a una generación. Porque, por ejemplo, o sea, si tú le quieres vender, no sé, un búnker a alguien, no se lo vas a vender a un millennial. Sí. Porque pues, nunca hemos sabido lo que es estar en... Pero, por ejemplo, los baby boomers que a lo mejor estuvieron en la época de la Guerra Fría, que no sabían si iba a llegar. O sea, era algo muy... en cualquier rato puede venir una guerra y me van a vender un búnker. Y por ejemplo, a lo mejor a un baby boomer no le va a interesar tanto comprar el iPhone más nuevo, pero a un millennial a lo mejor porque esos están peleados con la tecnología, ¿no? Los baby boomers. Sí, pues es como todo el no peleados, o sea, no están muy relacionados. Es como que lo hecho a la antigua, lo chapado a la antigua. Ándale, ajá. Las cosas que duran para siempre. El por mientras para siempre. Y la generación X, yo digo que lo que más yo los relaciono es como... Yo creo que es como que no sé si como la explosión o no sé cómo se diga de la clase media. Yo creo que es donde, como que antes yo creo que la diferencia entre los ricos y pobres era mucho más marcada. Abierta. Bueno, aunque ahorita la brecha es demasiado grande, pero yo creo que era más, ¿cómo te diré? O sea, era o eres rico o eres pobre. Ahorita puede ser medio pobre o pobrecito o pobre. Media alta, media alta, baja, media. O sea, como que está más segmentado, aunque la brecha está más amplia. O sea, antes era o blanco o negro. Bueno, no, o sea... Y ahorita está más como que abierto. Entonces, haz de cuenta que yo creo que ahí en ese punto de la generación X es donde de plano... Porque si te fijas, la generación X ahorita, en nuestros tiempos, vendrían siendo nuestros papás. Y bueno, la generación de nuestros papás... Y en la generación de nuestros papás, o de ese periodo de edades, lo que se encuentra mucho es que sea que un trabajo estable, que un trabajo con buenas prestaciones, que un trabajo, gente que duró mucho en los trabajos, gente que duró toda su vida en un trabajo hasta jubilarse de ese trabajo, todo ese tipo de cosas, cuando todavía estaban baratos los terrenos. Y yo creo que eso es lo que los distingue a la generación esa. Aunque, por ejemplo, también si tú te pones a pensar, la generación X por ejemplo, es donde nació MTV, vato. La generación X fue la que desarrolló el internet. La generación X fue la que nos trajo esa maravilla, vato. La maravilla del internet. Y ahí viene la siguiente generación, que es la generación de los millennials. Que esa generación es donde... entramos nosotros, o bueno, yo, por ejemplo, tú no, más o menos, no sé. Yo estoy como que entre Y y Z, así. Pero, por ejemplo, yo soy de los últimos, digamos, de las últimas generaciones de los millennials, porque empiezan como desde de los que nacieron como en el 85, ¿sí? Es cuando digamos que somos la generación que nos tocó, por eso se llama la generación del milenio, porque somos los que nos tocó pasar nuestra adolescencia o así, en donde pasamos a los 2000. Pero en realidad se conoce como generación Y también. Pero haz de cuenta que a nosotros nos tocó vivir el antes y el después del internet. La gente que... Pero, por ejemplo, a mí, en mi caso, no me tocó... Apenas te preguntar, bueno, ¿tú cómo te acuerdas de ese cambio entre...? No me tocó. Porque en realidad fue... O sea, a mí me tocó, por ejemplo, toda mi niñez me tocó jugar en la calle. Jugar al fútbol, a las escondidas, a la Robili. Pero... ladrones. Pero ya después, por ejemplo, desde en la secundaria, la prepa y todo eso. Fue donde empezaste tú a notar más eso de... Sí, Taringa y... ¿Cómo se llama? El otro, el Ares y con tu Sony Ericsson. ¿Sí tuviste el Sony Ericsson? El naranja. Tuve un Motorola. Creo que fue mi primer celular. El de huevito. Sí. Y nos tocó como que la transición esa, porque es la diferencia con la otra generación que vino después, que ya nació con el internet ya nació como apogeo, que todo más establecido, ¿no? O sea, ya las cosas más ordenadas. Ajá. Por eso, por ejemplo, tú... O sea, yo por ejemplo, soy, digamos que de los últimos de los... Por ejemplo, ahorita nosotros pensamos, vato, mucha gente piensa y se confunde con esto, que los millennials son los chavos... que la generación X son los chavorrucos. Pero en realidad ahorita la generación chavorruca son los millennials, sí, somos nosotros. Es que es lo que te decía, conforme pasa el tiempo obviamente va cambiando todo eso, o sea, y la gente se queda estancada en que es...
Sí, se creen chavos todavía, sí, pero sí. En realidad no. Pues no, ya en realidad nosotros ya estamos entrando en la señorez. O sea, son gente que ya está arriba de sus 30, o gente que está llegándole ya a los 30, como lloviznando. Los 21. Ajá. Los 21. Y ya la gente, la generación que sigue, que la generación Z, es una generación que ya de plano nació con el internet. Y es que, esa es la generación de la inmediatez, ¿no, vato? Sí, pues todo lo tienes. O sea, todo está al alcance del celular, de la computadora, O sea, por ejemplo, ándale, eso es una cosa. Por ejemplo, yo cuando a nosotros, que somos millennials, a mí todavía me tocó, por ejemplo, tener que ir a un ciber, vato, a esperar a que estuviera libre una computadora y luego hacer mis trabajos. Bueno, y por ejemplo, si nos vamos más para atrás, o sea, los profes, la vez pasada que hablamos de profes, el típico profe que te decía, en mis tiempos no había internet. Ajá. Y la tarea teníamos que ir a una biblioteca a buscar un chorro de libros y porque no había de otra, vato, más que libros. Ajá. Y tenías que... Y si no hallabas, pues... Pues no hacías la tarea. Sí, no era como que le busques y todo desde el idioma. Pues tenías que ir a buscarle. Pero sí, ahorita, por ejemplo, el internet ya es muchísimo más accesible. En cualquier lado hay internet gratis. Y es más fácil acceder a un smartphone que antes. Por ejemplo, antes para tener internet tenías que tener una computadora y tenías que tener una línea de teléfono, una línea de... el internet. Uh-huh. Un módem y todo, y conectarte a internet, ¿va? Y ahorita ya no, ahorita con un teléfono te puedes conectar a donde sea. Sí, o por ejemplo, ahora ya no necesitas de tener así como que tu módem en tu casa. O sea, si quieres tu propia telefonía, uh-huh. El internet te lo... Y con el internet con la generación Z, ellos vatos ya nacieron con todo eso en la mano. Y que siento, vato, que conforme va a pasar el tiempo me voy a escuchar muy ya grande, pero conforme vayan haciendo más niños, vato, o sea, esos morrillos ya van a nacer con algo así, o sea... Integrado. No integrado, no tan integrado, pero pienso que a lo mejor los padres ya naciendo luego la educación va a ser así como que, sorry, mijo, tú como en el Oasis. Como en la película. pero es, ¿cómo se llama? Está interesante porque, por ejemplo... Es que la tecnología es un arma de dos filos. Sí, pues sí, vato, obviamente. Ahorita, por ejemplo, estaba leyendo yo, uh-huh. que ahorita todavía no se define muy bien si ya se va a hacer como que el corte o definir que empiezan a hacer otra generación nueva. Okay. Que son los bebés que están haciendo ahorita, digamos, desde el 2020. Generación COVID. Las pandemias. No, que les llaman generación táctil. O sea, por ejemplo, todavía la generación Z... Todavía le alcanzó a tocar cosas de botones, y ahorita la generación nueva ya no. O sea, tablets, teléfonos ya sin botones, todo. El refri tiene pantalla táctil, todo tiene pantalla táctil. Como el refri de Luisito Comunica. Ándale. Todo lo haces por Amazon, todo lo haces en Netflix. O sea, ni siquiera, por ejemplo, ahorita, yo tengo el Google. O sea, para si yo quiero ver algo en la tele, nomás le digo, ok, Google, reproduce tal cosa en la tele. Ok, Google, pon no sé qué de música o así. Y lo mismo pasa con Alexa, y lo mismo pasa con Siri, y lo mismo pasa con... Entonces, ahorita nosotros aprendimos a vivir con eso, pero hay niños que van a nacer ya con eso. O sea, mis sobrinillos tienen... No sé cuántos tienen. Pero, o sea, son niños que están en segundo o tercero de primaria y ya le hablan a Google así como le hablamos nosotros a la Alexa o lo que sea. Sí, es que la próxima, vuelvo a lo mismo, la próxima generación ya casi que van a ser gritando Alexa o gritando OK Google. Pues sí. Y haz de cuenta que toda la generación, imagínate, va a haber una generación que van a ser con un dispositivo que te va a decir por qué está llorando el niño. Entonces, a lo mejor... En un futuro, a lo mejor el niño ni siquiera va a tener que comunicarse, aprender a hablar, porque... No manches, ya vamos a hacer unos robots en el 2040. Pues, casi. Como vamos de rápido. O sea, Elon Musk, ¿cómo se llama el otro? Elon Musk. Ajá. A lo mejor ya nada más la gente en Marte va a trabajar porque la gente en la Tierra ya no hace nada, vato. No manches. Está intenso, está interesante. Y, por ejemplo, también está interesante la forma de pensamiento a nivel... ¿Cómo te diré? A nivel... ¿Cómo se dice? Esfuerzo. Por ejemplo, después de la guerra, pues tenías que llegar y tenías que
o sea, hacerte de un patrimonio o... Bueno, es que en México es diferente. O sea, es que, te digo, eso está muy basado en Estados Unidos. Sí. Pero para nosotros, pues, es que eso prácticamente nos aplica también. Eso de las generaciones, de hecho, surge del otro lado, ¿no? Obviamente no nos surgió. Por ejemplo, nuestros abuelos. Vámonos así, por ejemplo... Pónganse en el sombrero de pensamiento de la imaginación. Entonces, haz de cuenta que, imagínate tú, vamos a dividirlo nada más en las 4 generaciones que, si son los baby boomers, vamos a decir nuestros abuelos. Ok. Para gente como, o sea, si hay gente de nuestra edad que son los menores y tienen hermanos más grandes, a lo mejor son sus papás. Pero bueno, los abuelos, los viejitos. Son los viejitos, somos los papás. Ajá, los papás, que son los adultos, vamos a decir así. Y luego estamos nosotros, los chavorrucos. Y luego están los jóvenes. La adolescencia, la juventud. Ajá. Entonces, o sea, si tú te pones a pensar, nuestros abuelos tenían un chorro de oportunidades, vato. Porque... Terrenitos. Sí, exacto. O sea, tú podías comprar un terreno, podías comprar a lo mejor hasta un carro, vato, no sé. Que no lo ocupabas, ¿no? Había chorros de oportunidades, vato. Fáciles de tomar. Pero, como te digo... Antes la brecha no estaba tan... ¿Cómo se dice? Pero también no era así como que bien fácil, ¿no? No, por eso te digo, la distribución no era tan sencilla, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a lo mejor tus abuelos tenían, ¿cómo se dice? Acceso a un terreno, pero a lo mejor no tenían acceso a trabajar a estudiar en la universidad. Ándale, eso me refiero. Entonces, era todavía una brecha más amplia. Y eso no todos tenían así como que la oportunidad de un terrenito. O sea, porque Sí, decimos 5,000 pesos, pero en ese entonces no eran 5,000 pesos. Ándale, a eso me refiero. O sea, que no era así como que al alcance decir... pero tengo la oportunidad de tener un terreno, pero había quien ni siquiera trabajaba, había quien trabajaba y muy apenas le alcanzaba para el día a día. Pues sí. Más que todo en los abuelos. Ajá. Pero bueno, el chiste es que o sea, si tú te esforzabas, podías a lo mejor lograr cosas. No tanto como una meritocracia, porque el capitalismo es otra cosa, pero eso no vamos a hablar ahorita. Es culpa del capitalismo. Sí es, pero no vamos a hablar de eso ahorita. Pero, o sea, digamos que con esfuerzo tú podías lograr cosas. Comprabas tu casa, tenías tu esposa, tenías tus 15 hijos. Tus 15 hijos, sí, cierto. Sí, tenías tu, ¿cómo se llama? Te podías a lo mejor ir de vacaciones, yo qué sé. Entonces... Digamos que la generación que sigue, lo que te digo, o sea, son gente que a lo mejor tuvo que conseguirse un trabajo y empiezan a trabajar que en la maquila. Entonces a lo mejor hay más ofertas de empleo porque el mundo está más industrializado. A lo mejor, por ejemplo, nuestros abuelos tenían que saber un oficio o algo así. Ajá. Y ahora ya después, a lo mejor no tanto porque ya tienes maquilas y tienes todo eso. A nuestros papás son los que les tocó esa generación, ¿no? Más que todo de eso de la industria. Ajá. Y por ejemplo, mucha gente que yo conozco que con la que he trabajado y por ejemplo conozco gente que tenía digamos que estudió la prepa y la prepa ya era, o sea, una carrera técnica, ¿va? Y podía ser a lo mejor electricista o podía ser a lo mejor mecánico o podía ser... Como en el CONA. Ándale, exacto. Y eso era funcional hasta cierto punto, ¿no? Entonces... Sí, te sacaba de un apuro. Ajá. O sea, te tenía de perdido ya algo medio asegurado. Y ahorita, por ejemplo, nosotros digamos que tuvimos más oportunidades porque nuestros papás, digamos que pusieron el pisito. Nosotros podemos tener a lo mejor la educación, pero las oportunidades no son las mismas, porque así como yo tuve la oportunidad, 20,000 vatos más tuvieron la misma oportunidad que yo. Entonces el lugar está más competitivo. El precio Aparte que sales egresados con 5 años de experiencia. Sí, necesitas eso. Pero a lo mejor te digo, es el nivel de oportunidad, o sea, el esfuerzo que tú tienes que hacer para lograr lo mismo que se podía lograr antes, a lo mejor no es lo mismo. Pero también tienes las cosas mucho más fáciles. Por ejemplo, si yo me pongo a pensar, a lo mejor para mis papás o mis abuelos, a lo mejor si ellos hubieran querido planear para ir a Nueva York, vamos a decir. A tu natal Nueva York, dices tú. Nueva York. No sé, a Londres o a España, no sé. A lo mejor no hubiera sido tan sencillo porque no era lo mismo los vuelos tampoco. No era agarrar nada más un avión o reservar un hotel desde aquí. Era una cosa de lujo y así que no cualquiera tenía, ¿no? Entonces, para nosotros es más fácil, ¿verdad? Entonces, eso también depende de la personalidad que tiene como que cada generación, ¿verdad? Y, por ejemplo, la generación que sigue, que son la generación Z, esos vatos
digamos que se puede decir hasta cierto punto que tienen todo en bandeja de plata, pero al mismo tiempo todo el mundo, o sea... Pero sí, o sea, tienen las mismas oportunidades, pero ya es más difícil adquirir algo, ¿no? Por ejemplo, o sea, si tú te pones a pensar ahorita, yo he visto muchas cosas que dice así como que ¿para qué estudias? O sea, ya no es necesario estudiar. Entonces, si te fijas la curva de escolaridad va regresando otra vez como campana de Gauss. Empezó de que gente sin estudios y luego, no, pues ahí van, tienes prepa técnica, ya tienes universidad, haces tu carrera, 2 doctorados, que fuimos nosotros la gente que tiene chorros de maestrías y todo el asunto. Y luego de ahí es para abajo porque pues en realidad te das cuenta que en el mundo no te va a servir a lo mejor eso, ¿no? Sí, que no lo necesitas. O sea, que obviamente no quiero decir que no lo necesitas. O sea, que no es... el costo-beneficio no es... Sí, que puedes salir sin tener una educación así. Porque ahorita, por ejemplo, por ejemplo, hay mucho lo de los cursos en internet o de... las escuelas en línea. O pues ahorita todo pandémico. Pero también eso de hay carreras que agarras en internet, no carreras que nomás los sábados. Sí, pero por ejemplo tú dices, ¿para qué yo me voy a meter una carrera de 5 años cuando a mí lo que me interesa es aprender a programar aplicaciones? Entonces agarras un cursito de programación y le echo ganas a eso. Y está bien, pero por ejemplo a nosotros nos enseñaron de que es que necesitas estudiar porque necesitas tener algo seguro, ¿va? Pero ahorita en este mundo nada es seguro, o sea, nada te garantiza de que aunque estudies, aunque tengas tu carrera, vas a tener un mejor trabajo que una persona que estudió un curso de Java y aprendió a programar. Y es que realmente, vato, si tú te pones a pensar en un trabajo, vato, necesitan un programador, pongámoslo así bien específico. O sea, y tienen a un vato que estudió toda una carrera y tienen a un vato que que tiene una especialidad en ese curso, digamos. O sea, agarran al que más les sirva, ¿no? Le hacen por outsourcing. Ajá, o no van a ver al vato que se aventó 10 años estudiando. Pero, por ejemplo, ahí sí hay una... Es que está bien complicado esto, vato. Pero, por ejemplo, ahorita, la gente que son digamos que, vamos a decir, al aire, el gerente de recursos humanos, haz de cuenta que, por ejemplo, ese vato es de una generación atrás. Entonces, él, por ejemplo, yo puedo decir a lo mejor, es que para mí es más fácil contratar un vato que es especialista y que a lo mejor me va a servir más. O sea, que no tiene una carrera, que tiene un curso nada más, pero un curso bien bañado. Y va a ser más efectivo porque para lo que lo quiero lo voy a poder lograr con él. Que traerme a un vato que a lo mejor no tiene una carrera de 5 años, pero no está tan preparado para... Sí, o le enseñaron de todo y todo tiene así medio poquito. O a lo mejor no te vayas a un vato que hizo un curso, pero por ejemplo, necesito un mecánico, vato. Sí, tengo un vato que trabajó 20 años de mecánico y tengo a un vato que acaba de salir de la escuela. Sí, pues entonces, obviamente, sí. Entonces hay gente que prefiere por el vato que acaba de salir de la escuela para que al vato que sabe hacer el trabajo. Sí. Entonces, esas mentalidades son eso, como la mentalidad de antes que te digo, de que es que tener la escuela es como que la regla, pero no necesariamente. O sea. Sí, o sea, y ahí te vas más a la experiencia, ¿no? O sea, obviamente el vato con 20 años ya se la sabe de todas, se sabe todas las mañas y tiene el colmillo bien retorcido. Y los vatos que van saliendo de una carrera, pues a lo mejor les falta eso, que es la experiencia. Y lo que la industria busca, pues, aparte que hagas en la chamba, pues que tengas experiencia. Sí, pero está muy complicado. Porque yo sí he escuchado mucho, vato, por ejemplo, de eso de los trabajos, de que buscas trabajo, pero te piden un chorro de experiencia, pero si va saliendo, vato, o sea, como... o sea, buscan a gente que haya estudiado, o sea, que haya trabajado mientras está estudiando para tener la experiencia que piden. Sí, es que son cosas bien tontas esas que piden luego en los trabajos. Pero por eso yo digo que necesitan definirse. O sea, pero, ¿vas a pedir a alguien con experiencia? ¿O vas a pedir a alguien? Ándale. O sea, ¿quieres a alguien para moldearlo tú? Porque al final de cuentas, ¿no? Lo que hacen las empresas es... Bueno, las empresas... Yo creo que hay 2 tipos de trabajo. Los que hacen y los que diseñan. Sí. Okay. Entonces, para mí, yo creo que... O sea, si tú contratas a alguien para que haga un trabajo que tú ya sabes cuál trabajo es, pues no importa. Te agarra cualquier y persona que tenga las aptitudes que tú quieres y que cumpla con tus requisitos y le enseñas a hacer el trabajo que tú quieres que se haga, ¿va? Pero, por ejemplo, si tú quieres algo de diseño, tú dices, no, pues yo quiero un vato. Yo quiero, por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela, me acuerdo de unos compas que los contrataron como ingenieros mecatrónicos. Entonces, haz de cuenta que esos vatos los contrataron para hacer proyectos. Entonces, haz de cuenta que ellos les dijeron, no, mira, su puesto es ingeniero mecatrónico y tú vas a
a hacer soluciones, vato. O sea, por ejemplo, si tú ves que aquí puede ser más fácil si hacemos de otra cosa, si tú ves que esto se puede hacer más rápido, si tú ves que esto se puede hacer mejor. Eso es tu chamba. Esa es tu chamba. Tú busca dónde puedes mejorar cosas y mejóralas. Entonces, haz de cuenta que ese tipo de gente, pues necesitas uno que sepa, o sea, que piense por sí solo, que no le vas a enseñar tú a hacer algo porque el vato supone que tú lo contrataste para que... Y si no le vas a decir, obviamente no le vas a enseñar cómo pensar a una mejora, o sea, cómo mejorar algo. Y hay gente que la contratan también para eso, ¿va? Pero, por ejemplo, yo creo que todas ese tipo de cosas son más como en otras industrias, ¿va? Como, por ejemplo, en las industrias más creativas, ¿va? Por ejemplo, no sé, un arquitecto, ¿va? O, por ejemplo, un escritor de... ¿Cómo se llama? Un diseñador de... De una revista de un... No, un diseñador de programas, ¿va? O sea... ok. Quiero que me hagas una plataforma que haga página, esto y esto y esto. Ajá. Una página que haga esto y esto y esto. O diseñame una campaña de publicidad para esto y esto y esto. ¿Sí me explico? Sí. O sea, por ejemplo, ahí a lo mejor yo sí podría decir, bueno, yo voy a contratar, y es lo que te decía de outsourcing, ¿no? Luego contratas a gente que, o sea, yo no voy a contratar a una persona para que esté tenerlo aquí, pero le voy a pagar a una persona para que me haga este trabajo que requiero, o sea, como temporal, o como, ¿cómo se dice? Tercerizado a otra compañía. O sea, no voy a tener a una persona en el seguro y aquí... Sí, o sea, mejor pagarle a alguien más y que él se encargue. Pero ya nos fuimos por los ramos, vato. Sí. Entonces, pero sí está muy complicado eso. Yo creo que en el tema de las generaciones, yo creo que es uno de los lugares donde más... bueno, ya sé por qué nos fuimos a las industrias y eso, no. Porque muchas veces, yo siento que muchas veces, vato, esos que dices tú de recursos humanos son de una generación completamente distinta al trabajador que está... Y es un... O sea, que se está postulando para el trabajo. O sea, es un choque de generaciones, vato, en donde el de recursos humanos piensa de una forma por ser una generación anterior y el vato que quiere un trabajo, pues viene pensando en una generación más nueva, más... Pero no necesariamente el de recursos humanos, vato, porque, por ejemplo, en un proceso de contratación o de selección, tiene que ver la gente de reclutamiento, de recursos humanos, y tiene que ver la gente... donde va a trabajar la persona. ¿Qué es lo que pide? Ajá. Entonces, por ejemplo, si yo soy de un área, digamos, operativa, entonces a lo mejor yo cumplo los requisitos y, bueno, necesito que no faltes, necesito que estés disponible para rotar turnos, que estés disponible para... Disponibilidad de horario. Ajá, y todo ese tipo de cosas, ¿va? Y ya tú cuando entrevistas a alguien, a mí me tocaba entrevistar a mucha gente, ¿va? Y tú los entrevistas y es como que... A ver, o sea, como que, platícame qué es lo que haces. ¿Cómo ¿En qué eres bueno? Para más o menos tú decir, te haces una idea, porque pues en 20 minutos no vas a conocer a una persona, pero más o menos tú dices, bueno, pues, o tú les dices, es que yo, no sé, yo siento que yo no funciono muy bien para ese tipo de cosas, porque luego yo digo... ¿Para qué? ¿Para reclutar? ¿O para entrevistar? No, para todo el tema corporativo, vato. Yo le digo a los vatos, mira, pues cosa es así, así, así. O sea, yo les digo, no sé, yo siento que es como que antes era como que, no, o sea, no te voy a soltar tanta información. Ok. Y ahorita es como que sí, o sea, aquí es así, 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 así. O sea, a lo mejor por esto te conviene, a lo mejor por esto no te conviene, tú piénsalo bien. Es como que... O sea, tú mismo ya estando dentro, tú le hablas de las cosas... Pero es que es lo mejor, vato, porque si tú te van a traer a alguien, pues quieres a alguien que te dure, no que alguien que haga las cosas. Sí, no que se dé cuenta ya dentro y digan, pues mejor fuga. Ajá. Entonces, haz de cuenta que, por ejemplo, y mucha gente también, es lo que te digo, o sea, las generaciones atrás dicen, es que este vato sacó 10 en la escuela y salió de la universidad tal, entonces este vato me va a servir. Pues no necesariamente va, porque no, por ejemplo, si eres tú el vato de... Digamos que tú eres un vato del área de proyectos, vamos a decir. Entonces tú a lo mejor quieres alguien que tenga, o sea, que piense, ¿no? A lo mejor tú sí quieres alguien que tenga experiencia. Por ejemplo, si eres el área de mantenimiento, a lo mejor viene un vato que es técnico, pero hay un vato que ha trabajado mucho tiempo. Ajá. Entonces tú dices, a lo mejor este vato me sirva. O a lo mejor viene un vato que es técnico y ha trabajado mucho tiempo, pero con carros, y a lo mejor no te va a servir para lo que tú quieres hacer. ¿Con qué? Con carros. O sea, que es un mecánico también, pero no... Sí. Y yo creo que eso, o sea, todo eso se tiene que fijar. Y muchas de las cosas también que no se fijan, o que bueno, yo creo que fue una de las cosas más como
donde más pegó, porque me acuerdo que a nosotros en algún punto hasta nos hicieron como que cursos para tratar con los millennials. Neta. Así, cursos de... Mira, es que... ¿Cómo relacionarte? Estaba bien raro, vato, porque, o sea, había gente que sí eran como mayores, ¿no? Pero pues yo soy millennial, te decía, es como que un curso para que sepas cómo tratar contigo mismo. Y es como que... O sea, pero les decían cómo tratar con ellos. O sea cómo hablar, cómo relacionarse. Era una cosa de que... Mira, pues los millennials son huevones. No manches. O sea, sí era como que te daban unas características, te decían... No manches. Te decían, no, pues mira, los millennials tienen muy seguramente no te van a hacer caso o muy así, sí, o necesitas hablarle fuerte. Son más irreverentes. Sí. Por ejemplo, porque antes, en el pensamiento de antes, el jefe era el jefe, ¿no? Entonces ahorita no, ahorita es compas, somos compas. Sí, sí. O sea, tú y yo somos iguales, aunque en realidad no es así, ¿va? Pero pues, si es así... es que entiendo las dos partes. Sí, vato. Sí, yo también. Y luego te dicen, no, pues son personas difíciles porque ellos quieren ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Inmediato, la recompensa inmediata, gratificación inmediata. Y luego son gente que Episodio número 1 de Pie Ranch. Vayan a verlo. Son gente que tiene tienes que estarles constantemente levantándoles el ánimo. Premiando, sí. Ajá, o sea, como que, por ejemplo, si hicieron el trabajo bien, o sea, tienes que decirle buen trabajo. Y ellos piensan que realmente esa es tu chamba. O sea, no tengo por qué premiarte si vienes a trabajar. O sea, si es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, a mí una vez me tocó un jefe que yo sí decía, o sea, este vato me cae bien. Y es que por eso chocas, vato, porque te están diciendo algo sobre tu personalidad. Que luego tú te pones a pensar y dices, mira, pues más o menos sí tienes razón en ciertas cosas, ¿no? Aunque no generalizado, pero por ejemplo, a mí me tocó un jefe que el vato te decía, o sea, nosotros sabíamos entre nosotros que si te regañaban era porque estabas haciendo algo mal. Pero si no te decía nada es porque estabas haciendo bien las cosas. Sí. Entonces era como que, o sea, pero en realidad tú sí sentías así como que, pues como cuando hacemos las cosas bien, nadie nos viene y nos dice nada, ¿va? Y sí es cierto. Y ahí nos decían eso, por ejemplo. No, les gusta que les estés diciendo que bien hecho, mijo, y que no sé qué. Y por ejemplo, otra cosa que Pero la neta, eso sí es cierto, vato. O sea, por ejemplo... Pero eso yo digo que no es algo de generaciones. No, o sea, a ver, la neta, a ti sí te gusta que te digan, vato, lo hiciste bien. Pues yo creo que a todo mundo, el reconocimiento. El reconocimiento. Y no es tanto como que, yo lo hice bien. O sea, simplemente porque como dices, si cuando lo haces mal, de volar van sobre de ti, pues también cuando lo haces bien, pues ¿por qué no hacerlo igual, no? Pues sí, pero yo siento que no es algo de generación. No es algo de generaciones. Pero sí nos dijeron, los millennials son como que los niños chiquitos que tienes que decir todo el tiempo. Y luego nos dijeron, otra cosa de los millennials es que no les importa trabajar 20 años para ti. O sea, si hay algo que no les gusta, se van a ir. O sea, no es como que... Sí. Y eso sí es cierto lo que te decía. O sea, la generación antes de nosotros, esos vatos podían durar 1000 años trabajando hasta que se jubilaran, vato, aunque no les gustara. Y yo lo que veía, por ejemplo, de ellos es que decía, no le tienen miedo a los cambios o sea, a cambiar de un lugar a otro o a salir de su zona, o sea, porque son como que aventados. Sí, y eso sí es cierto. O sea, mucha gente, o sea, te vas a estudiar a otro lado o te vas a vivir a otro lado, aunque no tengas trabajo, vato. o simplemente en los trabajos. Estás trabajando en un lado, no me gustó, me hablaron feo y me voy. Es muy fácil para la gente de nuestra generación. Incluso te cambias o sea, me voy a un trabajo completamente distinto que no tenga que ser porque puedo aprender rápido o porque puedo encajar muy rápido. Otra cosa que nos decían también de los millennials era que tenían como, o sea, como que no... Bueno, esa me la dijo otro señor. Saludos. Que no... O sea, que creían que sabían más de lo que en realidad sabían. O sea, como que un vato con 20 años de experiencia y no lo respetaban, ¿verdad? Porque yo no también lo puedo aprender rápido. Ajá. Y fíjate que yo eso creo que también sí es cierto. Pues es que también a lo mejor esa generación sí es cierto eso, que puede aprender más rápido, vato. Pero vamos a lo mismo que decíamos antes. O sea, no es lo mismo experiencia que conocimiento. Porque a lo mejor a ti te tomó 20 años aprenderlo porque no existía toda la información que tenemos ahorita, ¿va? Sí. Entonces ahorita con toda la información que tenemos, por ejemplo, lo vamos a otra vez a los niños, o sea, en el futuro, vato. O sea, para alguien que... ¿Te acuerdas en nuestra generación, vato? O en mi generación, no sé si a ti te tocó. Pero, por ejemplo, que iban a las escuelas y te decían, podemos darles este curso de inglés y este curso de computación.
Y es como que, o sea, para aprender computación había centros donde ibas a hacer un curso de computación. Y ahorita te metes a YouTube y tienes un curso de computación, de programación, y te puedes aprender a programar desde tu casa así, viendo videos de YouTube. Y sin pagar. Y esa información ahí estaba. Y antes a lo mejor para eso tú tenías que ir a la universidad y te costó un chorro de dinero porque tenías que comprar libros y tenías que estudiar y tenías que hacer todos los trabajos que te pedían, las tareas y todo. Y luego todavía tuviste que trabajar en cosas donde el vato que estaba antes de ti tampoco te quería enseñar porque no le puedes enseñar todo lo que viene. No puedes soltarle toda la sopa. Y ahorita toda esa información ya está disponible. Entonces yo pensaba que, o sea, nosotros tenemos mucho acceso a la información que no tienes por qué... Pero también eso, o sea, tienes tanto acceso, vato, que no le das tanta importancia, yo siento, ¿no? Sí. O sea, de lo tanto que tienes de información, vato, prefieres buscar así como que algo específico. Por ejemplo, la gente de antes sabía leer un mapa, vato, y ahorita nosotros no tenemos idea de cómo leer un mapa, vato. O la brújula. O sea, te vas a Google Maps y te dice por dónde irte. Y antes no podías hacer eso. Bueno, pero tú sí crees, vato, que eso sea así como que, no sabe hacer cosas que los de antes sí sabe hacer. ¿Cómo qué? O sea, por ejemplo, supongamos, yo sé que un mapa a lo mejor es muy así, pero por ejemplo, la gente grande sabe leer un mapa. Y los de ahorita no. Pero tú sí crees que sea así como que el vato no sabe leer un mapa. Sí, vato. Y entre más cosas hagan por nosotros la tecnología, menos cosas vamos a saber hacer. O sea, la información ahí está. Pero, o sea, me refiero... Sí, yo eso lo sé. Me refiero a que si tú lo ves importante. Sí. Pero los mapas se van a acabar, vato. ¿Cuándo? ¿Y si llegamos a un apocalipsis? Ay, vato. ¿Qué? Pues, puede pasar. O sea, ¿cuándo creías que íbamos a estar encerrados en una pandemia? Por eso, pero, o sea, no fue así como que, saquen los mapas. No, o sea, me refiero a que yo sí siento que es como que esas cosas ya pasaron y la tecnología ya entró y... Pero, o sea, no necesariamente los mapas, pero por ejemplo... O sea, puse un ejemplo así de lo que estábamos hablando, pero hay muchas cosas, vato. Que los de antes saben hacer, los de ahora no saben, pero pues no lo sé hacer y... No es necesario. O sea, no va a pasar nada si no lo sé hacer. Tienes la mentalidad ya de la otra generación. Sí. O sea, no va a pasar nada si no sé leer un mapa, vato. Pero ¿cómo sabes? Pues porque yo siento que es más porque estoy... O sea, tú no lo ves necesario porque nunca te pasó. Ajá. Pero, por ejemplo... Imagínate que estás en Guanajuato. Vato, mira, pero por ejemplo, si supongamos que es como la película de Volver al Futuro, vato, y nos vamos a 1985. Al pasado, vato, y les llevamos un Google Maps, ¿qué van a hacer con los mapas, vato? No hay satélites, aunque tienes el teléfono. Vato, o sea... O sea, si les enseñas todas esas cosas, vato. Ajá. O sea, si les platicas de las cosas nuevas, vato. O sea, ¿qué van a hacer con los mapas, vato? Pues sí, o sea, obviamente, pero a lo que me refiero es que... Ay, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? O sea, mira, vamos a pensarlo de este modo. Ahorita. Imagínate que de repente. Bueno, es que también... Es que no sé, vato, porque también pienso... ¿Te acuerdas la vez de la nevada, vato? Que no había internet, vato. Que no había luz, vato. Ándale, sí es cierto. Nos quedamos sin nada de eso. Y supón los pobres como yo que no traemos datos, vato. O sea, tampoco no jalaban los datos. Ajá, o sea, pues ahí sí digo, ¡hala! O sea, sí. O sea, ¿qué sabes hacer si no tienes un teléfono? Sí, o sea que dependemos mucho del celular, vato. Pero es así como que no lo necesito, vato. No necesito saber todas esas cosas porque dependo del celular. Pero cuando el celular no me funciona, es como que, ¿qué hago? No lo sé. Yo siento que sí hay cosas que, o sea, sí nos están haciendo más inútiles la tecnología en ciertas cosas. Pero como tú dices, o sea, sí está medio canijo que... O sea, necesita ser una catástrofe muy grande para que no... Uh-huh. Para que en realidad puedas dejar de depender de la tecnología. Porque la tecnología... Porque es que la neta sí... Yo la neta sí dependo un chorro, vato. Pues todos. Yo sí, o sea, yo todos. Es lo que te decía, o sea... Yo me he perdido en ciudades y donde ya no traes internet. Es más, por ejemplo, a mí me ha pasado varias veces, más de una. En tu natal Nueva York. Que llego que ando voy de viaje por algún lado y llego a un lugar y no aceptan tarjeta y yo no traigo dinero en efectivo, y es como que, o sea,
Es que siempre has de traer dinero. Me dice, sí. Pero, y me ha pasado más de una vez. Y es porque dependemos. Nosotros creemos que todo el mundo va a tener una terminal y que en todos lados va a haber donde sacar dinero. Pero también, pero a ver, también qué onda con esa raza, vato, que no. O sea, que no tiene ya. O sea, ¿cómo te lo digo? O sea, ¿qué onda con esa raza, vato, que no tiene una terminal? Pues pasa, vato. Sí pasa, vato, pero, o sea, ¿a poco no se dan cuenta que ya la mayoría de las personas no cargan su efectivo? Sí, está piratón, la neta, o sea, sí me da coraje. Vato, o sea, pues adelántate. Yo sé que eres de una generación anterior o que eres de años anteriores, pero adelántate tantito y eso te conviene a ti. O sea, porque supongo, vato, que todos los turistas que vayan a un pueblito mágico y no tengan terminal, vato. Abanicar. ¿Qué van a hacer? O sea, la economía y todas esas cosas van para abajo. No lo sé, Rick. Yo defiendo... A mí sí me da coraje, vato, cuando... O sea, cuando no tienen terminal. Sí, vato, da coraje. O sea, ¿qué haces, vato? Sí, no, sí da coraje. Pero... Y más ahora que ya puedes tener la cosita. O sea, que no necesitas una terminal, vato, que necesitas que puedes tener un... Hasta transferencias. Ajá. Pues sí. Pero sí, pues te digo, nos la ha hecho más fácil, pero también nos está haciendo más inútil. Vamos a terminar como los de Wally, así todos gordillos y todos. Sí, no, qué pirata. Pero, por ejemplo, otra cosa, volviendo otra vez a lo de las generaciones. Otra cosa que es muy... que los identifica a las generaciones es su pensamiento político, su pensamiento social. Entonces, era como te decía, por ejemplo... Los millennials no votan. Por ejemplo, los baby boomers, era como... O sea, todos hippies, ¿no? De que, no sé, no queremos la guerra, no sirve ese roñero. Generación X es como que todos... El capitalismo es la meritocracia es lo que te va a llevar al éxito, el trabajo duro y el esfuerzo. Y luego ya los millennials es como que, no sé qué hago aquí, no sé si me importa, no sé si quiero. Y luego ya después como que de los últimos millennials para acá, es como que tiene un interés más grande en la sociedad, en el bien común. Y en la generación Z también lo tiene muy, muy marcado, como... Pues es que a lo mejor vuelves a lo mismo que decías ahorita con lo de la educación, ¿no? O sea, o sea, que antes a lo mejor era mucho y luego que medio bajó y luego que ahora... No, yo digo que es algo más... Tiene más que ver con la información, vato, con el acceso a la información. Porque, por ejemplo, vamos de la generación X para acá. De la generación X, lo único que tenían era la tele, vato. Entonces, ¿qué es lo que tú sabías? Lo que te decían en la tele. ¿Qué es lo que tú sabías? Lo que te decía Sabludowski. Lo que te decía esta noche en Hechos. Y era lo que sabías, o sea, era la información que tenías y era lo que creías, ¿va? Sí, era como te decía cuando lo de Paulette, vato. Ándale. O sea, que nos creíamos lo que nos dijeran, vato. Salvo gente que tuviera acceso, no sé, a libros de periodistas destacados que hayan hecho una investigación o así gente intelectual, vato, pues tú creías lo que te decían o lo que escuchabas de historias urbanas. Y luego después los millennials tenemos mucha información, vato, y ahorita la generación Z tiene más información todavía, vato. Entonces... Con el Twitter. Por ejemplo, si supiste lo de los vatos de BTS que ¿cómo se llama? Que sabotearon los eventos de Trump. No. No, cuando Donald Trump estaba en campaña, haz de cuenta que estos vatos se pusieron de acuerdo. Y los BTS, ¿sabes qué es BTS? Son los coreanos. Los coreanos, sus fanáticos. Se pusieron de acuerdo y haz de cuenta que apartaron todos los boletos, pero nadie fue. Entonces haz de cuenta que cuando el vato llega, pues según iba a ser sold out porque todo estaba lleno. Todo lleno. Pero en realidad no había mucha gente porque estaban todos vacíos porque eran los boletos que habían comprado. Y lo hicieron creo que 2 veces. Entonces haz de cuenta que, o sea, esta gente no les cae Donald Trump y tienen la capacidad de, o sea, tienen la información para decidir que este vato no les cae. Porque han visto las noticias y a pesar de que sea su propia burbuja y lo que tú quieras, tienen toda la información. Y luego tienen los medios para ponerse de acuerdo a tanta gente que se pueda poner de acuerdo. Eso no era posible antes. No, pues sí, vato. Y es como, por ejemplo, ahorita una marcha. O sea, nomás convocas una marcha o convocas... Lo traes, vato. Estaba viendo que no manches. Ya ves que hace poquito detuvieron a una persona aquí en Piedras Negras. Sí. Entonces ponían así como que los esperamos a todos en
digamos, en la presidencia, en el Palacio de Justicia. O sea, y tienen una... ¿Cómo se dice? Eso que decías ahorita. Tienen un alcance, vato. Un poder de convocatoria, vato. Que a las 2 horas ya estaban ahí chorros. Sí, es muy fácil, vato. Y se ve desde... O sea, si te vas unos años para atrás, vato. Nos vamos a meter en otro asunto también, pero también lo rosa, vato, este tema. Haz de cuenta que... Si tú te fijas, no sé si te acuerdas de los conflictos que hubo en Chile, vato. Toda la gente que se puso de acuerdo y salió a las calles. Tiene poquito eso, ¿no? Sí, es el año antepasado, creo, en 2019. Ajá. En 2019 hubo chorros, vato, chorros por todos lados. En Londres también, los que se pusieron los chalequitos y salieron. Sí, me acuerdo. Y luego en Perú, antes de la pandemia también. Bueno, pues después de la pandemia también. Cuando estaba lo de... ¿Dónde era Venezuela? Cuando estaba... En Venezuela, cuando querían derrocar al Maduro con el otro. En México con lo de las marchas de las feministas, y en bueno, también ha habido unas de los, ¿cómo se llama? Del Frena, pero pues, no han sido tan acá, pero también, o sea, tienen mucho poder de convocatoria. Pero yo creo que la del 8 de marzo fue la que dije, no manches, o sea, porque en todos lados se... Y del año pasado y del... O sea, en Estados Unidos lo del Black Lives Matter y todo lo que pasó con el George Floyd. O cuando lo del el Capitolio ese o sea, de Donald Trump. Por la contraparte, vato, o sea, cosas también de ese tipo las puedes convocar, o sea, es algo que no se podía hacer antes, vato. Y, o sea, ahorita te digo, tienes chorros de acceso a la información y yo creo que donde más se ve eso es en el TikTok, vato. Donde puedes ver las diferencias entre las generaciones, vato. Y está muy intenso, vato. Bueno, lo que hicieron con GameStop, vato. ¿Sí lo viste? Sí. O sea, y esos son puros morros en internet, vato, que tienen ese poder que no saben que tienen. Bueno, que sí saben que tienen porque ya lo han hecho. Sí, pero... O sea, están a un tweet, vato, de juntar a un chorro de raza, vato. Sí. O de convocar a hacer algo, vato. Y eso, o sea, si te pones a pensarlo, vato, hasta un punto puede ser hasta peligroso, vato. Y es que si te pones a pensarlo, vamos a lo mismo que decíamos, nomás que ahorita lo decíamos en el trabajo. La gente que está ahorita gobernando, haciendo leyes y tomando decisiones, vato, son de otra generación, que no entienden lo que está pasando, vato, y quieren... Es como el vato que está pidiendo trabajo y el vato que le va a dar trabajo. Ajá. O sea, es lo mismo. O sea, ahorita los vatos que están en el Congreso, vato, ya no sé, haciendo leyes, en el Senado, esos vatos están queriendo prohibir memes, vato, cuando, o sea... Tírale unos memes, estos vatos pueden tumbar la economía del país, ¿sí me explico? Sí. y está, o sea, es mucho, yo creo que también otra cosa que tiene que ver es que las generaciones cada vez es exponencial, vato. O sea, para que pasara de un movimiento del internet, de los baby boomers, hasta la aparición del internet, o sea, fue, digamos que un tiempo largo, ¿va? Sí. Y luego después apareció el internet y luego nosotros... Sí, o sea, no van pegadas. Nosotros aprendimos a vivir con él y fue un periodo mucho más corto entre lo que nosotros aprendimos a vivir con él y llegó la otra generación que ya tiene viviendo con él toda su vida. Entonces, entre la generación de la generación Z y la generación que te digo, la generación alfa que le llaman, que es la que viene después, los que nacieron en 2010, 2020, pues no pasó nada, vato, no pasó nada, porque esos vatos son los que nacieron son como 10, 15 años de diferencia y así van a ir... creciendo hasta que nos va a sobrepasar eso. Las pandemias. Es más fácil que vamos a llegar a un apocalipsis antes de que lo pensemos. Entonces voy a tener que aprender a leer mapas. En efecto. Pero sí. fuera de aprender a leer mapas, pues no sé. Yo más que todo a lo mejor sería tratar de depender menos, ¿no? O sea, depender menos de... Por ejemplo, habemos mucha gente como yo que no sabes hacer de comer, vato. ¿Y qué es lo que se te hace más fácil? Pues compras, ¿no? Pero pues a mí me hace. Pero compras, pero mandas pedir, vato. O sea... Pero sí, o sea... estás a un clic de tener comida. Pero, o sea, hay gente que no sabe hacer de comer y que si se queda sola en un lugar no va a saber qué comer, vato. Pues sí. El otro día estaba viendo un chiste de que la gente no sabe que la leche venía de las vacas. Y cosas tan básicas, vato, como que dices, ay, no manches, o sea, sí. O sea, yo como cuando te dije que no conocía a Britney Spears, era como que, ¿neta? Pues esas son tonteras, ¿verdad? Son tonteras que... Sí. Son datos inútiles que yo conozco, pero no te van a... O sea, no te pueden salvar de un apocalipsis. A menos que Britney Spears sea la reina. Pues sí. No lo sé.
muy complicado. Sí, yo digo que hay que tratar de depender menos de la tecnología. Pero sí es muy interesante eso de la separación de las generaciones. Y es muy importante entenderlo. Yo creo que esa es la parte más fácil de comprenderlas si eres más o menos de mi edad. Es que son tus abuelos, son los baby boomers, o los boomers, pues, boomers se les dice más fácil. Y tus papás son los generación X, y nosotros somos la generación millennial, y los chavalos que te faltan el respeto son la generación Z. Y así. Sí. Pero, pues sí. ¿Qué te parece? Pues está muy interesante. ¿Tienes algo que agregar? No tengo nada que agregar. Bueno, sí, pero ya nada que ver el tema. A ver. Pues nomás suscríbanse, denle like. Acuérdense del maletín del Money in the Bank. Money in the Bank. Y pues sí. Sí. ¿Quieres agregar algo más? No, es que siento que podría seguir hablando de esto, pero ya no quiero. ¿Qué quieres más decir? No sé, mira, por ejemplo, otra de las cosas. A ver. Que también tiene que ver con lo de la reverencia y eso, es que cada vez las generaciones están más propensas a hacer algún tipo de ateísmo o agnóstico o algún tipo de creencia diferente. Uh-huh. O sea, como que en su momento el catolicismo, cristianismo nos conquistó a todos, y entre más fue viendo también el flujo de información, también se fue diversificando. El maradonismo y ahorita hay mucha gente que ya no cree en cosas como religiosas, ¿no? O que cree, o que se inventa sus propias creencias. O como los agnósticos que dicen que son ateos flojos, ¿no? Porque, o sea, ellos dicen, pues la neta no sé en qué creo. O sea, no sé si creo, no sé si no creo. No creo, pero no quiero pensar en... Sí, o sea, a lo mejor sí, o sea, sí creo que existe a lo mejor un Dios, un ser creador, alguien más allá de nosotros, pero no creo que sea el Dios que dicen ustedes. Pero es que también luego se levanta cada creencia, ¿no, vato? Pero es que si tú te pones a pensar, no te pongas a pensar desde lo visceral, vato. No te pongas a pensar desde tus sentimientos. Si tú te pones a pensar en la concepción de un Dios, un ser creador, si no tienes fe, es igual cualquier historia que te inventes, vato. Uh-huh. Hay la iglesia del espagueti volador, ¿no la has escuchado? No. Bueno, hay una iglesia que dicen que Dios es un espagueti volador y tienen su imagen y todo. De un espagueti y ellos volando. Lo hicieron a modo de broma porque las iglesias no pagan impuestos, tienen muchas cosas como beneficios. Uh-huh. Entonces ellos dicen, no, pues nosotros también somos una iglesia, y algo de que hicieron su asociación. Es lo que te digo, que luego la gente se halla cada cosa para pensar, vato. Digo, para creer. O sea, a ti te decía que la gente necesita creer en algo, vato. La mayoría de las personas necesitan tener, pues, uh-huh, su fe o su creencia en algo, vato. Y si no les parece lo que hay, pues inventan algo. O... Yo cuando estaba... Hace mucho, vato, yo escuchaba que eso que te decía del maradonismo, o sea, del Maradona era neta, vato. Sí, o sea, que tenía una iglesia y todo. Sí, era verdad. Y yo, ¿qué onda? O sea... Y es donde digo, la gente necesita algo, vato. Y puede ser un espagueti volador, vato. O puede ser un jugador de fútbol. O puede ser... Bad Bunny, vato. O sea, pueden ser muchas cosas, vato. Y conforme pasen los años se va a diversificar más, vato. Hasta el grado de que... Pues ya cada persona puede tener su propia creencia, aún sea nomás él. Pero si él cree en eso y se amarra, vato, pues... Como los digo, van de la mano. Y yo creo que también va con lo mismo de que, o sea, antes estaba muy arraigado, luego los papás ya no lo arraigaron tanto, los hijos ya de plano es como que hagan lo que quieran y ya. Y lo mismo pasa con otro tipo de temas de los que no vamos a hablar ahorita, pero que uh-huh, podemos hablar en el futuro. Pero sí, es muy interesante. Es muy interesante el choque de... generacional. De generaciones, vato. Y pues sí, también de culturas y de... Pues lo que te inculcan y todas esas cosas. Y obviamente es algo... Perdón. Es algo como... O sea, es algo muy general, vato. No quiere decir... no quiere decir que sea específico, porque, por ejemplo, a mí me gusta Volver al Futuro, vato. Volver al Futuro es una película que de la época de mis papás. Uh-huh. Y, por ejemplo, me gustan todas esas películas, Jurassic Park, Indiana Jones, todas, Star Wars, entonces. Pero
Pero pues también me gustan los Vengadores y me gustan, o sea, no quiere decir que por eso voy a ser generación Z, ¿va? O sea, sí. O sea, tú te puedes identificar con ciertas cosas, con otras cosas no tanto. Globalización. Pero es algo más, ¿cómo se dice? Es como más estándar, de nombre, vato. Algo más de comportamiento estándar del mundo. ¿Cómo se mueve el mundo? Sí, o sea, no es lo que decías, no necesariamente tienes que... o sea, si la internet dice que esta generación nada más ve estas cosas, tú tienes que verlas porque es de tu generación, sí. O sea, obviamente que no. O tú dices, no, es que yo no, ¿cómo se dice? Yo no, ay, no sé. O como la música, vato. O sea, ya ves, ahorita tú vienes escuchando canciones que te gustan a ti, vato, de hace mucho, de otras generaciones. Uh-huh. Y eso no te hace... O sea, eres la deshonra de tu generación. ¿No? Pues no, nada que ver, ¿verdad? O que tú digas, no, es que yo no pertenezco a esta generación porque... Pero en realidad tus comportamientos son los mismos, ¿verdad? Uh-huh. Los únicos y detergentes. Y sí. Perdón. Bueno, yo creo que hoy podemos terminar con Ahora eso. Sí. Sí. Ahora sí. Podemos hablar más, pero todavía. No, ya no. Sí, suscríbanse. Ya van 140 en YouTube. Ahí vamos, vato. Ahí vamos. 140 y dijiste 700 en Facebook. Sí. Si conocen a alguien que no esté suscrito, suscríbanlo. Díganle a por ejemplo, si tú vives en tu casa y tienes 3 personas que viven contigo, las 3 tienen un teléfono, las 3 tienen cuenta de YouTube. Todos dependen del internet. Toda la gente que tenga YouTube en su teléfono necesita tener una cuenta. Y toda la gente que tenga una cuenta se puede suscribir. Sí. Sí. El día que salga este video, el lunes, ya va a estar el video del anuncio del Money in the Bank. Si quieren. Ese video, vato, es lo único que tienes que comentar. Nada más comenta. Sí. Comenta y cuando lleguemos a 500 puedes estar aquí. ¡Pum! Ajá. El día que tú quieras, o sea, tú te puedes ganar el maletín y guardarlo hasta el año que entra, guardarlo hasta que tengas un tema que digas, este tema. Ahora, la dinámica que me decías a mí que yo no conocía, vato. O sea, yo creía que el maletín se lo quedaba una persona. No. Pero una vez que el contrato es canjeado, el maletín vuelve a estar disponible para... O sea, el maletín... Si tú ganas, no sé, X persona gana, lo canjea, viene, hacemos el video, el maletín se queda aquí. Sí. Ella no se lo lleva. No, ya no. Entonces volvemos a arribarlo. O sea, volvemos a... Sí, se vuelve a sortear. Y el que si te lo puedes ganar 2 veces y vienes otra vez y nos hablas de lo que tú quieras. Puedes hablar de ponis o de lo que se te antoje. O puedes venir nomás a reventarnos, imagínate. Un roast. Para no venir ese día. Pero sí, comenten el video, suscríbanse, ahí mándenlo a sus amigos. Ahora los millennials son bien influencers, vato. Sí. Los millennials, o sea... Suban una story y digan... Sí, vato, sí son bien influencers, vato, sí. O sea, una mencioncita, pues sí nos levanta ahí. Sí nos tira paro. Sí nos tira un paro. Pero sí. Acuérdense que somos millennials y queremos reconocimiento, entonces... Sí, o sea, queremos que nos digan que bueno lo que están haciendo. Y sí. Pero sí, pues ahí nos vemos. Muchas gracias por escuchar el episodio. A las 10 personas que siguen escuchando en Spotify, un saludo. A los 140 suscriptores que tenemos en YouTube. Y a las 700 personas que nos han likeado en Facebook. En Facebook, así es. Y pues ahí nos vidrios. Bye. Caput.